¿Sabías que el 95% de las personas nunca alcanza sus metas financieras? Y déjame decirte algo que va a sacudir los cimientos de tu creencia popular, no es por falta de esfuerzo. He dedicado más de 25 años de mi vida a estudiar a los hombres más ricos del mundo, hombres como Andrew Carnegie, Henry Ford y Thomas Edison, y te aseguro que ninguno de ellos logró su fortuna simplemente trabajando más duro que el hombre promedio. Observa a tu alrededor. Ves a hombres y mujeres honestos, personas que se levantan antes de que salga el sol, que cumplen con todo lo que la sociedad espera de ellos, que sudan, que se agotan y sin embargo siguen atrapadas. Están atrapadas en empleos que no aman, con sueldos que apenas cubren lo justo para sobrevivir y con una sensación constante, casi una agonía silenciosa, de que el dinero siempre se escapa, como si tuviera alas invisibles. Ahora, imagina esto por un segundo. ¿Y si te dijera que no es el sistema el culpable? ¿Y si te dijera que no es tu jefe, ni el gobierno, ni la crisis económica del momento lo que te mantiene encadenado a la mediocridad? Sé que suena duro. La verdad a menudo lo es. Pero si te dijera que lo que te mantiene lejos de la riqueza está dentro de ti, entonces, amigo mío, has encontrado la llave de tu propia celda. Porque si el problema está dentro, la solución también lo está. Lo que estás a punto de descubrir no es una fórmula mágica ni un truco de feria. Es una guía basada en principios tan antiguos como la humanidad misma, leyes inmutables del universo que si las aplicas pueden cambiarlo todo. La verdadera riqueza, esa que te permite dormir tranquilo por las noches, esa que te da la capacidad de servir y vivir con un propósito definido, no empieza en tu cuenta bancaria. Empieza y termina en tu mente. Todo lo que la mente humana puede concebir y creer, la mente humana puede lograr, pero la mayoría de la gente camina dormida. Hay millones de personas en el mundo que hoy se despertaron, se vistieron mecánicamente, fueron a trabajar sin pasión y jamás se detendrán a pensar en lo que tú estás a punto de reflexionar en esta sesión. Ellos simplemente sobrevivirán. Tú, sin embargo, tienes la oportunidad de transformar tu vida. Bienvenido a este estudio de las leyes del éxito. No estamos aquí para entretenerte. Estamos aquí para despertarte. Tienes toda la razón, Napoleón. Es como aquella vieja historia que suelo contar sobre el barco que zarpa de un puerto. Si piensas en lo que acabas de decir sobre trabajar duro sin dirección, la imagen se vuelve cristalina. Imagina un barco con el plan de viaje completo y trazado, y el capitán y la tripulación saben exactamente hacia dónde van y cuánto tiempo les tomará. Ese barco tiene un destino definido, y de 10.000 veces que zarpe, llegará a su destino, a salvo, 9.999 veces. Pero ahora, tomemos otro barco, exactamente igual al primero, solo que no ponemos a nadie al mando, y no le damos ningún punto de destino, ni timón, ni brújula. Simplemente arrancamos los motores y lo dejamos ir. Creo que estarás de acuerdo conmigo en que si logra salir del puerto, se hundirá, o terminará como un naufragio en alguna playa desierta. No puede ir a ningún lado porque no tiene destino y no tiene guía. Lo mismo ocurre con el ser humano. Trabajar duro sin dirección, como bien mencionaste, es como remar sin rumbo en medio del vasto océano. Te agotas, tus músculos arden, sudas la gota gorda, avanzas, sí, pero avanzas en círculos. Y cuando por fin levantas la vista y miras a tu alrededor, descubres con horror que no estás más cerca de la libertad, sino más atrapado en la rutina que juraste evitar. Esa rutina, ese ciclo hipnótico, ese cansancio financiero que sientes, yo también lo viví en mi juventud, antes de descubrir el secreto más extraño del mundo. Nos convertimos en lo que pensamos. El dinero no es el problema. El dinero es un excelente sirviente, pero un amo terrible. Nos han enseñado a verlo como algo escaso, limitado, pero el dinero, bien entendido, es simplemente un reflejo de valor. Es una medida de nuestro servicio a los demás. Es energía. Y si lo atraes en base a lo que vales como ser humano, en base a las ideas que generas y el servicio que prestas, no solo a lo que sudas físicamente, tu vida cambia por completo. Por eso, lo que vamos a discutir en esta serie no es humo, es una brújula. Y tal como un barco necesita su brújula para no perderse en la tormenta, tú necesitas estos principios para navegar el mar de la economía moderna. Si te comprometes a caminar este camino con nosotros, no solo vas a entender cómo funciona el dinero,
sino que aprenderás a dominarlo. No se trata de trabajar hasta morir, se trata de pensar, de crear y de decidir cuánto vales realmente. Tienes toda la razón, Earl, y has tocado una fibra sensible que constituye la raíz misma del fracaso para millones de hombres y mujeres. Escuchándote hablar sobre el condicionamiento y los valores, recuerdo vívidamente una de las primeras lecciones que el señor Andrew Carnegie me impartió en su estudio privado. Él me miró con esos ojos penetrantes que parecían leer el alma y me dijo: Napoleón, un hombre no puede viajar hacia el este y el oeste al mismo tiempo. Si tu mente consciente desea riqueza, pero tu subconsciente ha sido programado para creer que la pobreza es sinónimo de pureza espiritual, estás condenado a sabotearte a ti mismo. Es una ley inmutable. Cuando ganar más se siente como una traición a tus valores inculcados, tu propia mente se convierte en tu enemiga más astuta. Te acostumbras a la escasez, te resignas, y lo que es más trágico, te justificas. Es esa voz insidiosa que susurra que la mediocridad es humildad. Permíteme ser brutalmente claro en este punto, Earl, porque la delicadeza no ha salvado a nadie de la bancarrota. La pobreza no es nobleza. La escasez no es una virtud. Y la mediocridad no tiene absolutamente nada que ver con la verdadera humildad. El Creador, o la inteligencia infinita, como prefiero llamarla, ha diseñado un universo de abundancia desbordante. Mira un solo roble y verás que produce miles de bellotas, aunque solo se necesite una para perpetuar la especie. La naturaleza es generosa, extravagante y rica. Ir en contra de esa abundancia, vivir en la carencia y llamarlo virtud, es un insulto al potencial que se nos ha otorgado. El problema, como bien dices, no es el dinero en sí mismo, que no es más que una herramienta inerte, un medio de intercambio. El problema es el condicionamiento mental, esas telarañas de duda y falsa moralidad que debemos barrer antes de poder construir el templo de nuestro éxito. Y una vez que limpiamos el terreno, una vez que aceptamos que prosperar es nuestro derecho divino y nuestro deber humano para poder servir mejor a otros, nos enfrentamos al siguiente gran abismo: la falta de una definición clara de propósito. He analizado a más de 25,000 personas a lo largo de mi vida, Earl, y la tragedia más común es la que mencionaste. La gran mayoría de las personas son lo que yo llamo vagabundos o derivadores. Se dejan llevar por las corrientes de la vida como un tronco seco en un río, sin timón, sin brújula y sin destino. Cuando les preguntas qué quieren, responden con generalidades vagas y nebulosas. Dicen: quiero más dinero, quiero ser feliz, quiero seguridad, quiero dejar de preocuparme. Pero eso no son metas, Earl. Son meros deseos. Son esperanzas pálidas que no tienen el poder magnético para atraer nada tangible. La vida, y el dinero específicamente, no responden a la necesidad, responden a la semilla de la claridad, sembrada en tierra fértil. Imagina que vas a la ventanilla de una estación de tren y le dices a la gente: deme un boleto. El agente te preguntará: ¿a dónde, señor? Y si tú respondes: a cualquier lugar lejos de aquí, o a un lugar bonito, te quedarás en el andén. No puedes comprar un boleto sin un destino específico. De la misma manera, no puedes exigirle a la vida una recompensa si no has definido con exactitud matemática qué es lo que buscas. Cuando la gente me pregunta cuál es el primer paso hacia la riqueza, mi respuesta siempre se fundamenta en los pasos que observé en hombres como Henry Ford y Thomas Edison. No basta con decir quiero ser rico. Eso es como decir quiero viajar. Debes ser preciso. Debes cerrar los ojos y ver la cantidad exacta. Si deseas $10,000 al mes, o 100,000 o 1,000,000, debes definir la cifra hasta el último centavo. Una meta debe ser concreta, debe tener forma, peso, color y sobre todo una fecha límite. Un sueño sin fecha es solo una fantasía que nos consuela mientras nos hundimos. Debes declarar, escribir y firmar un contrato contigo mismo. ¿Quieres esa casa sin deudas? Visualiza los ladrillos, toca la puerta en tu imaginación, huele el jardín. ¿Quieres libertad financiera para dedicarte a tu arte? Define cuánto cuesta esa libertad mensualmente. Solo cuando la mente recibe una instrucción clara, precisa e indubitable, comienza a operar ese mecanismo milagroso que todos poseemos. Tú lo llamaste radar, y es una analogía perfecta. En términos de las leyes del éxito, es la activación del sistema reticular y la influencia de la autosugestión sobre el subconsciente.
Todo en la naturaleza tiene dirección. Observa los ríos, fluyen inexorablemente hacia el mar por la ley de la gravedad. El sol sigue su órbita con precisión de relojero. Los árboles buscan la luz verticalmente. Solo el ser humano, con su libre albedrío, tiene el triste privilegio de poder elegir estancarse, de poder elegir girar en círculos. Pero cuando rompes esa inercia y estableces un objetivo principal definido, ocurre algo que parece magia, pero que es pura ley natural. Tu mente se sintoniza. Empiezas a captar vibraciones, oportunidades y coincidencias que antes pasaban desapercibidas. No es que el mundo haya cambiado, es que tú has despertado. Esas oportunidades siempre estuvieron ahí, pero tú no tenías el receptor encendido para captarlas. Por eso insisto tanto, Earl, en que nuestros oyentes tomen lápiz y papel hoy mismo. No mañana, no cuando las condiciones sean ideales, porque nunca lo serán. Escribe tu meta, hazla tan clara que un niño pudiera entenderla, y luego empieza a caminar hacia ella. No necesitas ver toda la escalera, solo necesitas dar el primer paso con fe. La persona con una meta clara y un plan, aunque sea imperfecto, siempre derrotará al genio que no sabe a dónde va. Ahora, permíteme profundizar en lo que dijiste sobre el vehículo. Esto es fundamental y a menudo se malinterpreta gravemente. La gente cree que el vehículo hacia la riqueza es su empleo, su negocio o su carrera. Esos son solo los canales. El verdadero motor, el verdadero generador de la realidad es el pensamiento. Lo que piensas día tras día, hora tras hora, es infinitamente más poderoso que el esfuerzo físico que realizas. He visto hombres trabajar 14 o 16 horas al día, sudando, sacrificando su salud y sus familias, y sin embargo mueren en la pobreza. ¿Por qué? Porque su trabajo físico iba en una dirección, pero su mente iba en la opuesta. En el fondo de sus mentes albergaban la semilla del miedo, la duda y la inferioridad. Y como cualquier agricultor sabe, si plantas semillas de cardos, no puedes cosechar trigo, por mucho que riegues y abones la tierra. La mente subconsciente no juzga, acepta. Si le das miedo, te devolverá circunstancias que justifiquen ese miedo. Si le das fe y certeza de riqueza, moverás cielo y tierra para entregarte esa riqueza. Pensar en positivo no es un ejercicio de ingenuidad, Earl. No es mirar un edificio en llamas y decir que hace un clima agradable. Pensar en positivo, en el contexto de las leyes del éxito, es una disciplina mental rigurosa. Es la capacidad de mirar el problema y ver la semilla de un beneficio equivalente. Es sentir el terror del riesgo y actuar de todos modos. Es dejar de obsesionarse con la carencia y enfocar toda la energía mental en la creación. Esa distinción que hiciste entre no puedo y cómo puedo es la llave maestra. Cuando dices no puedo, tu mente apaga los motores. Se va a dormir. Ha aceptado una sentencia final. Pero cuando preguntas cómo puedo, obligas a tu mente a trabajar, a buscar, a conectar puntos, a recurrir a la inteligencia infinita para obtener una respuesta. Tu cerebro es una máquina de resolución de problemas, pero solo funciona si le das los problemas correctos para resolver. Si te preguntas todo el día por qué tengo tanta mala suerte, tu cerebro buscará en tus archivos de memoria todas las razones para confirmar que eres una víctima. Pero si preguntas cómo puedo duplicar mis ingresos aportando más valor a más personas, tu cerebro comenzará a trazar mapas hacia ese tesoro. El pensamiento positivo dirigido es estrategia pura, es ciencia aplicada. Tu sistema nervioso no distingue entre una experiencia real y una que imaginas vívidamente con emoción. Si entrenas tu mente para esperar el éxito, para ver la posibilidad, para confiar en tu capacidad intrínseca, la vida no tendrá más remedio que responderte en ese mismo idioma. Así que a todos los que nos escuchan les digo, revisen su inventario mental. ¿Están sus pensamientos alineados con sus deseos o están en guerra con ellos? Porque un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Y una mente que desea riqueza pero piensa en pobreza nunca conocerá la verdadera libertad. Es fascinante que menciones esa división mental, Napoleón, porque nos lleva directamente a la raíz de todo logro humano. Esa guerra interna de la que hablas se detiene en el momento en que aplicamos una fuerza que muchos subestiman, el enfoque. La magia, si es que queremos usar ese término un tanto místico,
no es más que enfoque sostenido e inquebrantable. Y escuchen bien esto, ustedes pueden elegir ese enfoque ahora mismo. No es necesario esperar a que las condiciones sean perfectas, no necesitan esperar a mañana, ni a que su cuenta bancaria tenga cierto número de ceros. De hecho, deben hacerlo hoy, precisamente porque todavía no tienen lo que desean. Ahí, en medio de la carencia, es donde comienza la verdadera transformación. Una vez que hemos comprendido que nuestro pensamiento es el timón que guía el barco de nuestra vida, es imperativo entender otra verdad aún más profunda, una ley tan inmutable como la gravedad. Todo lo que ocurre en su economía personal, cada centavo que entra y cada centavo que falta, es el efecto directo de causas que ustedes mismos han sembrado. Sé que esto puede sonar duro al principio. A nadie le gusta admitir que es el arquitecto de su propia desgracia financiera, pero por otro lado, es la verdad más liberadora que jamás escucharán, porque si ustedes lo crearon, ustedes pueden cambiarlo. Estamos tan mal acostumbrados, condicionados por la sociedad, a ver el dinero como un misterio insondable, como algo que llega por suerte, por herencia o por capricho del destino. Culpamos al gobierno, a la economía, a nuestro jefe o a nuestra familia. Pero permítanme ser brutalmente honesto con ustedes, con la misma claridad con la que el sol sale por el este. El dinero no es un resultado aleatorio. El dinero es un efecto, y no existe efecto sin causa. Su cuenta bancaria, mis amigos, es un espejo, y un espejo nunca miente. Refleja con precisión matemática su nivel de valor entregado al mundo. Refleja su visión, refleja su disciplina, y sí, refleja incluso su autoestima. Pero no les digo esto para que se sientan culpables, sino para empoderarlos. Imaginen a un hombre parado frente a una estufa fría, diciéndole, «Dame calor, y entonces te daré leña». ¿Verdad que suena absurdo? Sabemos que primero debemos poner la leña para obtener el calor. Sin embargo, millones de personas viven su vida financiera esperando el calor del dinero sin haber puesto la leña del servicio. Si lo que ven hoy en el espejo de sus finanzas no les gusta, no intenten cambiar el reflejo. Eso es imposible. Necesitan cambiar el origen. El jardinero sabio no discute con las hojas marchitas. Él sabe que el problema no está en la hoja, sino en la falta de agua o nutrientes en el suelo. Él riega las raíces. De la misma manera, ustedes deben dejar de luchar contra los síntomas, que son la falta de dinero, y empezar a sembrar causas nuevas. ¿Desean aumentar sus ingresos? Esa es una meta loable. Pero deben entender la causa. Aporten más valor a más personas. ¿Desean libertad? Construyan fuentes que no dependan de la venta de su tiempo vital. ¿Desean abundancia? Rompan esas cadenas invisibles que son sus creencias limitantes y actúen como si el éxito fuera inevitable. Y aquí hay un matiz crucial. No se trata solo de hacer más cosas, de estar ocupados frenéticamente. Se trata de ser más. Porque sus acciones emanan de su identidad, y su identidad se construye ladrillo a ladrillo con lo que piensan cada día. Si pasan años diciéndose a sí mismos que no pueden, que es demasiado difícil, que no saben cómo, que la riqueza es para otros, ¿qué tipo de acciones creen que tomarán? Acciones tímidas, vacilantes, acciones de derrota. Y por tanto, ¿qué resultados obtendrán? Resultados pobres. Pero si comienzan a decirse, soy capaz, estoy aprendiendo, cada día me acerco más a mi meta, entonces las causas internas cambian, y por ley universal, el efecto externo también debe cambiar. Esta ley funciona con una precisión de relojero suizo. Es impersonal, es neutral, no tiene favoritos, no le importa si ustedes son altos o bajos, jóvenes o viejos, solo responde a lo que siembran. Y esa es la mejor noticia que podrían escuchar hoy. Ahora, sabiendo que el dinero es el efecto, seguramente se preguntarán, ¿cuál es entonces la causa suprema que más influye en mis resultados financieros? La respuesta es tan sencilla como poderosa: el valor. Y no me refiero al valor que ustedes creen tener en su propia mente, ni al esfuerzo que sienten que merecen que se les pague. Hablo del valor real, el valor de mercado, el que percibe el mundo cuando ustedes entran en escena. Verán, nuestro sistema educativo nos ha enseñado una lección peligrosa. Nos ha enseñado a trabajar por horas, a cambiar tiempo por dinero, a vivir atados a las manecillas del reloj. Pero ese es el camino lento, es la vía de los mediocres, el camino saturado donde miles compiten por las mismas migajas. El verdadero camino hacia la riqueza no reside en la cantidad de tiempo que trabajan, sino en la calidad y cantidad de lo que ese tiempo produce para los demás. Hay personas que en una sola hora generan 1000 veces más impacto, y por ende 1000 veces más ingresos, que otras en 10 horas de trabajo duro.
Y no es porque su hora tenga más minutos, sino porque han aprendido a entregar más valor en ese lapso. Piensen en esto profundamente. ¿A cuántas personas pueden ayudar con lo que saben hacer? ¿En cuánto pueden mejorar sus vidas? ¿Qué problema importante, urgente y doloroso están resolviendo para ellos? Porque el dinero no es más que un certificado de gratitud. Es la forma en que la humanidad les dice, gracias por ayudarme, gracias por hacerme la vida más fácil, más clara, más rica. Cuanto más valor entreguen, más de estos certificados recibirán. Pero atención, aquí está la clave maestra. Ese valor debe ser percibido. No basta con ser el mejor secreto guardado. Tienen que empaquetarlo, comunicarlo y entregarlo de forma que los demás lo reconozcan al instante. Por eso vemos personas con talentos enormes viviendo en la frustración financiera. No es que carezcan de valor intrínseco, es que no saben traducirlo al idioma que el mercado entiende. Y por el contrario, vemos a quienes con habilidades más modestas han aprendido a presentarlas de forma irresistible, útil y urgente. Y el mercado responde. El mercado siempre responde. Así que hoy quiero retarlos a pensar diferente, a salir de la caja del salario por hora. Dejen de preguntarse cuánto tiempo trabajan y empiecen a preguntarse, ¿cuánto valor estoy entregando realmente? ¿Estoy resolviendo problemas importantes? ¿Estoy ayudando a muchas personas o solo a unas pocas? ¿Estoy mejorando su vida de forma concreta y tangible? Porque cuando hacen eso, el dinero deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia natural, como el agua que fluye río abajo. Y ahí, mis amigos, es donde comienza la verdadera libertad. Hasta ahora hemos comprendido que el dinero es un efecto, que su causa es el valor, y que ese valor no debe medirse en horas, sino en impacto y servicio. Pero ahora nos enfrentamos a una de las ideas más transformadoras de todas, una idea que separa a los ricos de los simplemente ocupados. Escúchenme con toda su atención. Si su ingreso depende 100% de su presencia física, si ustedes deben estar ahí para que el dinero llegue, entonces lamento decirles que no son libres. Pueden amar lo que hacen, pero siguen siendo esclavos de su propia actividad. Esa es precisamente la palabra clave, Earl, esclavitud. Esclavitud autoimpuesta, a menudo disfrazada de éxito laboral o de una carrera profesional envidiable. Usted ha tocado una fibra que hace vibrar los cimientos mismos de la filosofía del éxito. Escucho sus palabras y no puedo evitar pensar en una conversación que tuve hace muchos años con el señor Andrew Carnegie. Él me dijo una vez, Napoleón, el hombre que no es dueño de su propio tiempo, no es dueño de nada. Y aquí es donde debemos detenernos y profundizar, porque lo que voy a decir puede resultar incómodo para muchos, pero es la medicina necesaria para curar la enfermedad de la mediocridad. Puedes ser excepcionalmente bueno en tu oficio, puedes ser el mejor cirujano, el mejor abogado o el mejor vendedor de seguros del Estado. Puedes ganar cantidades de dinero que harían palidecer a un banquero promedio. Pero si tu flujo de efectivo se detiene en el instante en que tus pies dejan de moverse, entonces, mi querido amigo, tus cadenas son de oro, pero siguen siendo cadenas. Tu tiempo y tu dinero están encadenados en un baile macabro donde si uno se detiene, el otro muere. Y la riqueza verdadera, esa que buscamos en este programa, no se mide solamente en la cantidad de dólares, euros o la moneda que utilicen en sus bolsillos. No se mide por la cantidad de ceros en un libro contable. Se mide en mañanas sin prisa. Se mide en la capacidad soberana de mirar el reloj no con ansiedad, sino con indiferencia. Se mide en la posibilidad de elegir qué haces, con quién lo haces, cuándo lo haces y desde dónde lo haces. Esa es la libertad definitiva. Por eso, si nuestros oyentes desean dar el siguiente paso en la escalera hacia la riqueza, deben comenzar a construir lo que yo llamo, y lo que el texto que tenemos enfrente describe magníficamente, como fuentes de ingreso liberadas. ¿Y qué significa esto en el lenguaje de las leyes del éxito? Significa utilizar la imaginación organizada para crear sistemas. Significa dejar de ser el mecanismo y convertirse en el arquitecto del mecanismo. Debemos crear activos, productos o servicios que posean la vitalidad suficiente para seguir generando valor al mundo, incluso cuando nuestra presencia física se haya retirado de la escena. En mis tiempos hablábamos de escribir libros, de patentes, de inversiones en bienes raíces. Hoy, en esta era moderna que ustedes viven, las oportunidades se han multiplicado hasta el infinito. Puede ser ese curso digital del que tanto se habla, que no es otra cosa que conocimiento empaquetado para servir a miles simultáneamente. Puede ser un libro, tal como lo hice yo con Piense y hágase rico,
que sigue trabajando para mi legado mientras mi cuerpo descansa. Puede ser un negocio automatizado, una inversión inteligente o un canal de comunicación que trabaje mientras duermes. Imaginen tener una legión de soldados invisibles trabajando para ustedes, una comunidad que crece sin que tengan que empujarla cuesta arriba cada día. Y quiero ser muy claro aquí, Earl, porque sé que el miedo es el primer enemigo que aparece en la puerta de la mente. No tienen que renunciar a su empleo hoy mismo. No se trata de saltar al vacío sin paracaídas. Se trata de utilizar su tiempo libre, esas horas que la mayoría desperdicia en frivolidades, para sembrar algo más grande. Algo que no dependa de la alarma de su reloj despertador, ni del humor de su jefe, ni del tráfico de la ciudad, ni siquiera de sus propias fuerzas físicas. Porque el cuerpo humano, por más fuerte que sea, se cansa. La mente también requiere reposo. Pero un sistema bien creado, una fuente de ingresos liberada, no conoce el cansancio. Puede trabajar por ustedes durante años, décadas e incluso generaciones. Sé lo que muchos están pensando en este preciso instante. Puedo escuchar sus objeciones mentales rebotando en el éter. Señor Hill, eso suena complicado. Yo no soy empresario. Yo no nací en una cuna de oro. No sé por dónde empezar. Y los entiendo, créanme que los entiendo, porque yo también estuve en ese lugar de incertidumbre antes de descubrir los principios. Pero déjenme decirles algo que aprendí a fuego observando a los 500 hombres más exitosos de América. No necesitas conocer todo el camino para empezar. Solo necesitas la fe y el valor para dar el primer paso. Investiga, aprende, copia modelos que ya funcionan. El éxito deja huellas. No tienen que reinventar la rueda, solo tienen que hacerla girar. Hablen con personas que ya lo han hecho. Prueben, equivóquense, ajusten el rumbo, pero bajo ninguna circunstancia se detengan, porque el día que su dinero empiece a llegar a su puerta, incluso cuando no están trabajando activamente, ese día, y solo ese día, descubrirán el significado profundo y espiritual de la palabra abundancia. Sin embargo, Earl, antes de que nuestros oyentes salgan corriendo a construir estos sistemas externos, tenemos que hacer una pausa obligatoria. Tenemos que mirar hacia adentro. Porque no importa cuánto estudien técnicamente, no importa cuánto trabajen o cuánto suden la camiseta, si su mente subconsciente sigue atrapada en una prisión invisible llamada mentalidad de escasez, todo esfuerzo será en vano. Es como intentar llenar una cubeta que tiene el fondo agujerado. ¿Y cómo sabe una persona si vive dentro de esa prisión? Es dolorosamente sencillo de diagnosticar. Ocurre cuando piensas que el dinero no alcanza y sientes una opresión en el pecho. Ocurre cuando crees que ya es demasiado tarde para ti, que tu tren ya pasó. Ocurre cuando ves a alguien prosperar, pasar en un buen automóvil o disfrutar de una gran casa y te dices a ti mismo con amargura, seguro tuvo suerte o algo turbio habrá hecho. Ese pensamiento, amigos míos, es el veneno más letal para su propio éxito. Cuando su primer impulso ante una oportunidad no es moverse hacia ella con entusiasmo, sino proteger lo poco que tienen con miedo, están operando desde la escasez. La escasez no es solo un problema de ingresos, es un virus mental, es un susurro insidioso que te repite al oído, no hay suficiente para todos, no puedo darme el lujo de intentar, no me lo merezco. Y escúchenme bien, ese susurro no viene de su verdadero ser. Viene de años e incluso de generaciones, de creencias heredadas. Viene de esas frases destructivas que escucharon en la mesa del comedor cuando eran niños. El dinero corrompe. Más vale pobre pero honrado. El dinero no crece en los árboles. Eso no es para gente como nosotros. Pero quiero que me escuchen con toda su atención. Ese no es usted. Eso es solo programación vieja. Un disco rayado que le insertaron en su fonógrafo mental sin su consentimiento. Usted no nació con miedo al dinero. Usted nació con el derecho divino a la abundancia. Se lo enseñaron y así como lo aprendió, tiene el poder absoluto de desaprenderlo. La abundancia empieza con una decisión irrevocable, la decisión de creer que es posible. No se trata de repetir frases vacías como un loro. La autosugestión requiere emoción y fe. Se trata de mirar el mundo y darse cuenta de que hay oportunidades por todas partes. El aire que respiran es abundante, el agua es abundante,
las oportunidades de servicio son abundantes. Si otros, con menos talento y menos recursos que ustedes, ya lo lograron, entonces es una prueba matemática de que ustedes también pueden. El universo, o la inteligencia infinita como prefiero llamarla, no premia a los elegidos por capricho. Premia a los que piensan en términos de expansión. Premia a los que se atreven a dar más de lo que se espera de ellos, a arriesgar más, a imaginar más. La escasez te hace pensar en conservar, en acaparar, en esconder, pero la abundancia te empuja a crear, a compartir, a fluir. Y aquí está la gran ironía de la vida. Cuanto más te aferras al dinero con miedo, más rápido se escapa entre tus dedos como arena fina. Pero cuando lo ves como un recurso fluido, como una energía que va y viene en proporción directa al valor que tú aportas al mundo, empiezas a vivir en otro nivel de existencia. Así que hoy Earl y yo queremos lanzarles un reto personal, un desafío directo a su voluntad. Observen sus pensamientos durante las próximas 24 horas. Conviértanse en vigilantes de su propia mente. ¿Sus pensamientos son de escasez o de expansión? ¿Están pensando constantemente en lo que falta, en la factura que hay que pagar, en el precio de las cosas, o están pensando en lo que pueden construir, en cómo pueden servir mejor? Porque no importa cuánto se esfuercen por fuera, si por dentro siguen sembrando semillas de miedo, culpa o vergüenza hacia el dinero, seguirán saboteando su propia cosecha una y otra vez. Pero si logran cambiar esa raíz, si eligen conscientemente, con un deseo ardiente, pensar desde la abundancia, les prometo bajo mi palabra de honor que su realidad no tendrá más opción que seguir ese mismo camino. Y para cerrar este punto, déjenme usar una analogía que siempre me ha fascinado. Si un barco zarpara hoy de un puerto con sus motores rugiendo y su tripulación lista, pero sin un rumbo definido, sin mapas, sin coordenadas y con el timón atascado, ¿cuánto tardaría en perderse en la inmensidad del océano? Probablemente ni siquiera saldría de la bahía antes de encallar. Ahora imaginen que ustedes son ese barco, y su vida financiera es ese mar inmenso y a veces tormentoso. Así viven la mayoría de las personas, lamentablemente. El 98% de la población vive así. Trabajan duro, se esfuerzan, luchan contra las olas día tras día, pero no saben hacia dónde van. Y no se trata de suerte, ni de talento, ni siquiera de trabajar más duro que el vecino. La verdadera diferencia, la línea divisoria que separa a los que avanzan triunfantes de los que se quedan a la deriva, es tener una meta clara, un objetivo principal definido. Porque lo que no se define no se alcanza, lo que no se mide no se mejora, y lo más trágico de todo, lo que no se sueña con claridad, jamás se materializa en el plano físico. Tienes absoluta razón, Napoleón. Esa claridad que mencionas es el ingrediente mágico que a menudo falta en la receta de la mayoría de las vidas humanas. Verás, la precisión difusa no se manifiesta jamás. La mente humana es verdaderamente extraordinaria, tal vez la fuerza más grande en el universo conocido, pero necesita dirección explícita. Me gusta compararla con un misil inteligente, una maravilla de la cibernética moderna. Una vez que introduces las coordenadas correctas, el mecanismo interno hará todo lo humanamente posible, e incluso lo que parece imposible, por corregir su rumbo y llegar a ese destino. Pero si no introduces esas coordenadas, ese poder inmenso simplemente irá dando vueltas en círculos. Chocará, se perderá en el vacío, consumirá su preciosa energía sin llegar a ningún puerto seguro. Por eso, hoy quiero hacerle esta pregunta directa a quien nos escucha, tal como tú lo sugerías. ¿Cuál es su número? Sí, su número exacto. No me refiero a una cifra aleatoria que suena bien al oído, ni a un deseo vago como decir, quisiera tener más dinero o me gustaría ser rico. Eso no son metas, son meros deseos. Y los deseos no tienen fuerza motriz. Me refiero a ese monto específico que representa su libertad. Esa cantidad mensual exacta que le permitiría vivir sin miedo, crear sin esa ansiedad constante por las facturas, disfrutar de la vida sin culpa. ¿Lo tiene usted en mente? Si no es así, debe detenerse y definirlo. Y una vez que lo tenga, vaya un paso más allá. ¿Cómo va a conseguirlo? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué vehículo utilizará? ¿Con qué acciones específicas va a acercarse a ese número cada semana? Porque debemos recordar algo vital. Soñar sin una fecha límite es solo una fantasía agradable, un narcótico mental que nos adormece. Pero cuando usted convierte ese sueño en una meta medible, con papel y lápiz,
Algo químico y eléctrico se activa dentro de usted. Su atención se afina de una manera casi milagrosa. Su energía se organiza y deja de dispersarse. De repente su entorno empieza a mostrarle atajos, personas clave, libros, ideas y puertas abiertas que antes ni siquiera veía, aunque siempre estuvieron allí. Así funciona la mente, bajo leyes inmutables. Cuando le das un destino claro, se convierte en tu mejor aliada, en tu socia más leal. Pero si no lo haces, se dispersa, se desgasta y, lo que es peor, acaba alimentando lo que más temes: la mediocridad, la rutina gris, el estancamiento. Así que hoy, aquí y ahora, deténgase y escriba su meta. Póngale números, póngale fecha, hágala real en el mundo físico, y no importa si hoy siente que está lejos de ella. No importa si no conoce todos los pasos intermedios. Recuerde lo que siempre decimos: no necesita ver todo el camino hasta el final de la carretera, solo necesita que sus faros iluminen los próximos 100 metros y tener claro el destino final. El resto se revela en el camino, paso a paso, día a día, y así, casi sin darse cuenta, un día mirará atrás y descubrirá que su meta ya no es un sueño lejano, sino su nueva realidad tangible. Permíteme decirlo sin rodeos, Napoleón, porque sé que compartes esta visión. Nuestros pensamientos son los arquitectos de nuestro destino. Pero no hablo de ese pensamiento positivo superficial que a veces se vende por ahí, el que repite frases motivadoras frente al espejo en la mañana y a las pocas horas ya está derrotado por la primera mala noticia o por la rutina. Hablo de algo mucho más profundo. Hablo de una convicción inquebrantable. Hablo de ese tipo de pensamiento que se convierte en una postura ante la vida, una forma de estar en el mundo que transforma los fracasos en lecciones valiosas, los obstáculos en oportunidades disfrazadas y los desafíos en peldaños hacia algo más grande. Si miramos a nuestro alrededor, veremos que cada persona que hoy consideramos exitosa, en algún punto de su vida, tomó la decisión consciente de entrenar su mente para enfocarse, no en lo que falta, sino en lo que puede construirse. Esa es la verdadera revolución del individuo. No necesita millones en el banco para empezar. Necesita una mente que se niegue a rendirse, una mentalidad que, frente al no se puede del mundo exterior, responda tranquilamente: déjame intentarlo a mi manera. El pensamiento positivo real no es ingenuidad, es valentía pura, es mirar un panorama oscuro y tener la audacia de creer que puedes pintar tu propia luz. Ahora bien, ¿por qué esto es tan crucial en el aspecto financiero? Porque el dinero, amigo mío, tiene oídos. El dinero no fluye hacia el miedo, ni hacia el odio, ni hacia la resignación. El dinero fluye hacia las ideas claras, hacia las personas que aportan valor real, hacia quienes pueden mantenerse firmes cuando todo a su alrededor tiembla. Y esa fortaleza no se logra con suerte, se logra con entrenamiento mental diario. Cada pensamiento que eliges alimentar abre una puerta o cierra una ventana en tu realidad. Si repites constantemente "no puedo", tu cerebro, obediente como es, se apaga. No busca soluciones porque ya le has dado la orden de detenerse, solo confirma lo que ya asumiste. Pero si cambias la pregunta y dices "¿cómo puedo hacerlo?", tu mente se enciende como un motor potente, activa la creatividad, recluta tu energía latente y empieza a atraer magnéticamente lo que necesitas. No estoy hablando de magia ni de superstición. Estoy hablando de enfoque y de leyes psicológicas. Lo que sostienes en tu mente con suficiente convicción y emoción acaba tomando forma en el mundo físico. Es idéntico a plantar una semilla. ¿No ves el roble gigante de inmediato? Por supuesto que no. Pero si cuidas la semilla, si le das luz, agua y tienes la paciencia del agricultor, un día esa pequeña semilla se transforma en sombra, en fruto, en vida. Así funciona también la riqueza. Empieza siempre como un pensamiento invisible, luego se convierte en una visión, después en un plan organizado y finalmente en una realidad contante y sonante. Pero todo comienza dentro, en la oscuridad fértil de la mente, y solo florece si lo cuidas cada día. Por eso, desde hoy, le pido a quien nos escucha que sea un vigilante feroz de lo que piensa. No porque sea bonito pensar bien, sino porque es poderoso. Usted no puede controlar cada circunstancia externa, el clima económico o las decisiones políticas, pero sí puede decidir con autoridad absoluta qué significado le da a cada evento. Y esa elección, ese filtro invisible que usa para interpretar su mundo, es lo que determina si avanza hacia la cumbre o se hunde en el olvido. Así que esta noche, mírese en el espejo. Hágase esta pregunta con brutal honestidad.
Estoy pensando como la persona en la que quiero convertirme, como alguien que va a generar riqueza, o sigo alimentando las viejas ideas que me mantienen atado al mismo lugar. La respuesta a esa pregunta, más que cualquier estrategia de inversión o técnica financiera, determinará su destino final. Cuando la gente me detiene en la calle y me pregunta, Earl, ¿cuál es el verdadero secreto para volverse rico? Suelo ver en sus ojos una expectativa peligrosa. Esperan que les dé una fórmula matemática, un dato sobre una inversión milagrosa o un negocio oculto que nadie más conoce. Pero la verdad es mucho más simple y a la vez mucho más difícil de aceptar. Es exactamente como lo planteas, Earl. Cuando esos hombres se acercan a mí buscando el mapa del tesoro, lo que les digo es esto: el secreto está en tu rutina diaria. Y es fascinante, pero triste a la vez, observar su reacción. En ese preciso momento, casi invariablemente sus ojos se apagan un poco, la ilusión se desvanece, porque nadie quiere oír que la clave del oro está escondida en algo tan poco glamoroso como la disciplina, pero es la verdad absoluta. Una verdad que he comprobado analizando la vida de más de 500 de los hombres más exitosos de esta nación. No se trata de hacer algo espectacular una única vez. El señor Ford no construyó su imperio en una tarde de suerte ni con un solo golpe de genialidad. Se trata de hacer lo correcto todos los días, religiosamente, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Y sobre todo, Earl, cuando parece que el mundo entero conspira para que no los veas. El éxito financiero no es un acto único, es una cadena inquebrantable de hábitos, y cada eslabón, por más minúsculo que parezca, suma fuerza a esa cadena o la debilita hasta romperla. Les pregunto a menudo, ¿anotan sus gastos? ¿Revisan meticulosamente en qué entra y en qué se va su dinero, o dejan que se escurra como agua entre los dedos? ¿Tienen una hora fija, sagrada, para pensar, para planear y revisar su camino financiero en silencio? La inmensa mayoría responde que no, y responden que no porque la mayoría vive, lamentablemente, apagando fuegos, reaccionando a las urgencias, corriendo sin pausa y sin un propósito definido. Por eso terminan en el mismo sitio cada mes, agotados, preocupados, con la cuenta en rojo y buscando un salvavidas externo que nunca llega, porque el salvavidas debe venir de su interior. El cambio comienza cuando entiendes la ley del ritmo y la repetición. No es lo que haces de vez en cuando lo que cuenta, es lo que haces todos los días lo que te lleva a donde quieres ir. Es la decisión de levantarse 15 minutos antes para meditar en tu propósito. Es la voluntad de leer un buen libro que nutra tu mente en vez de perder horas en distracciones vacías. Es la disciplina de ahorrar un 5%, aunque parezca poco, porque lo que estás creando no es solo un fondo, sino el hábito de la riqueza. Escribir tus metas cada mañana como si ya fueran una verdad tangible. Esos detalles, esas pequeñas decisiones que parecen insignificantes a los ojos del profano, son las que modelan tu destino. Porque lo que repites te transforma, te convierte, te moldea a través del principio de la autosugestión. Si repites excusas, te vuelves un experto en postergar y en justificar el fracaso. Si repites disciplina, te vuelves un experto en avanzar. Así de simple y así de duro. Y permíteme recordarte algo más, algo que aprendí observando a los grandes industriales. La riqueza no llega de golpe, y si lo hace, destruye a quien no está preparado. La verdadera riqueza llega como resultado de convertirte en alguien capaz de sostenerla. Por eso, más importante que tener dinero en el banco es convertirte en la clase de persona que lo administra con sabiduría. Y eso no se hereda, no se copia. Se entrena día tras día hasta que te despiertas una mañana y notas que ya no eres la misma persona. No por lo que tienes en el bolsillo, sino por en quién te has convertido en tu mente y en tu espíritu. Imagina que vas caminando por un sendero, no uno cualquiera, sino uno que tú mismo trazaste con el machete de tu voluntad. Al principio solo era tierra, piedras y maleza. No había señales, ni luces, ni aplausos de la multitud. Solo un impulso interno, una certeza silenciosa, ese deseo ardiente que te decía, sigue, sigue, todo esto tiene sentido. Y lo curioso es que cuanto más avanzabas, más aparecían las señales, más claro se hacía el camino. No porque el mundo hubiera cambiado, Earl, sino porque tú cambiaste primero. Eso es lo que pasa cuando decides transformar tu relación con el dinero. No es el mundo el que te da permiso para avanzar.
Eres tú el que se da el permiso, el que se educa, el que se entrena, el que en lugar de quejarse pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Y una cosa te digo con absoluta certeza, no tienes que hacerlo solo. El principio de la mente maestra es fundamental. Hoy más que nunca estamos conectados a través de ideas y de historias de personas que, como tú, quieren salir del ruido de la mediocridad para entrar en la claridad del éxito. Si has llegado hasta aquí en esta lección, es porque dentro de ti ya están haciendo algo nuevo, una semilla de conciencia, de propósito, de hambre por crecer. Y si quieres seguir alimentándola, te invito a formar parte activa de esta filosofía. No escuches esto pasivamente. Comprométete con tu propio crecimiento. Recuerda esto, así como tus hábitos definen tu riqueza, también lo hacen las voces que escuchas cada día. Rodéate de mensajes que te eleven y haz de estas enseñanzas parte de tu rutina diaria. Estás a una decisión de seguir alimentando esa mente poderosa que llevas dentro. Y créeme, tu yo del futuro te lo agradecerá. La mayoría de las personas corre tras el dinero como si este fuera una criatura escurridiza, un animal salvaje que necesita ser cazado con esfuerzo físico, sudor y algo de suerte. Pero no es así. El dinero no es una presa. El dinero es un reflejo, un espejo imparcial que te muestra cuánto valor estás aportando al mundo. Permíteme decirlo con la claridad que me caracteriza. El dinero no llega porque lo persigues, sino porque te conviertes en alguien que lo atrae magnéticamente. Y para atraerlo, no tienes que gritar más fuerte, ni trabajar hasta el agotamiento físico. Lo que necesitas es elevar tu valor. ¿Y qué es eso del valor personal? Es tu capacidad de resolver problemas, tu habilidad para aportar claridad donde hay confusión, tu talento para hacer que algo difícil se vuelva simple para otros, tu capacidad para tocar vidas, inspirar, servir y cambiar realidades mediante la aplicación de la regla de oro. Exactamente, Napoleón. Y esa definición de valor personal es la brújula que separa a quienes navegan con un rumbo fijo de aquellos que simplemente flotan a la deriva. Cuando observamos a una persona que admiramos, alguien que vive con verdadera abundancia y libertad, a menudo cometemos el error de pensar que su secreto reside en un carisma innato, en una inteligencia superior o, peor aún, en la simple suerte. Pero si miramos más de cerca, descubriremos la verdad. Lo que tienen en común es que han desarrollado su valor hasta volverse indispensables. El mercado, que es un juez imparcial y honesto, no nos paga simplemente por ocupar espacio o por existir, nos paga por la utilidad que brindamos. Nos recompensa porque, si nosotros desapareciéramos mañana, algo importante se perdería en la estructura de nuestra comunidad o empresa. Y ese, amigo mío, debe ser el objetivo de todo individuo que busque el éxito, convertirse en alguien que importa, no por vanidad, sino por utilidad. Deberíamos hacernos una pregunta cada mañana frente al espejo. ¿Cómo puedo ser más valioso hoy de lo que fui ayer? Tal vez sea aprendiendo una nueva habilidad, tal vez sea enseñando lo que ya dominamos, o simplemente ayudando a otros sin esperar una recompensa inmediata. El valor no siempre se manifiesta en monedas al instante. A veces se ve en relaciones que florecen, en ideas que brotan y en caminos que se abren solo porque decidimos ser útiles. Y les aseguro algo, si hacen de esto su misión diaria, el dinero llegará. Quizás no mañana por la mañana, pero llegará con la certeza de la marea que sube. Y ese dinero, el que se gana elevando nuestro valor intrínseco, es el único que verdaderamente se sostiene. No desaparece con una crisis económica, ni se rompe con un despido, porque nace de quienes somos, no solo de lo que hacemos. Sin embargo, observa cómo vive la inmensa mayoría. Es desgarrador. Viven con el correo sin leer, con facturas pendientes, con tareas a medio terminar, y con esa constante y agobiante sensación de estar atrasados, como si la vida fuera un tren que ya partió de la estación, y ellos corren desesperados por el andén tratando de alcanzarlo. Eso es vivir en modo reactivo. Es reaccionar a las deudas, reaccionar al precio de los alimentos, reaccionar al jefe, al reloj, al lunes por la mañana y al miedo. Es una danza agotadora donde uno no dirige el paso, sino que es arrastrado por el ritmo que el mundo impone. Y lo más peligroso es que nos acostumbramos. El ser humano tiene una capacidad asombrosa para adaptarse, incluso a la infelicidad, hasta creer que eso es la vida normal. Pero déjenme decirles algo que puede romper esa inercia gravitatoria. No nacimos para reaccionar, nacimos para crear.
La gran diferencia entre quien simplemente sobrevive y quien prospera no está en lo que le sucede, sino en lo que decide hacer con ello. El que vive a la defensiva nunca toma decisiones importantes, solo responde con urgencia y frustración. En cambio, quien vive en modo creativo ve el mundo como materia prima. No maldice las facturas, diseña un sistema para dominarlas, no espera a que lo valoren, se convierte en alguien tan valioso que nadie puede ignorarlo. Y esto nos lleva a un punto crucial que mencionaste, Napoleón, sobre el entorno. Ese factor invisible que determina si creceremos como robles o nos marchitaremos. No hablo del barrio ni del país, hablo de las voces que escuchamos y las ideas que permitimos que se instalen en nuestra mente sin pagar alquiler. Pasamos más tiempo escuchando a ciertas personas que escuchándonos a nosotros mismos. Y si te rodeas de personas que repiten que el dinero es malo, que los ricos son ladrones o que no se puede vivir de lo que uno ama, esas frases, que parecen inocentes, actúan como un veneno lento. Se convierten en un techo invisible. He descubierto que la pobreza no siempre empieza en la billetera vacía. A menudo empieza en la conversación de sobremesa, donde todos se quejan pero nadie busca soluciones. Si no filtramos lo que escuchamos, acabaremos replicando el patrón de quienes solo tienen excusas. La buena noticia es que podemos rediseñar nuestro entorno. Podemos elegir los libros que nos nutren y las voces que nos guían. Tienes toda la razón, Earl. Y déjame expandir esa idea magnífica porque es la piedra angular del éxito personal. Tienes la capacidad aquí y ahora de crear un círculo invisible de mentores. Piensa en esto. Los audios que escuchas mientras caminas hacia tu trabajo, los libros que lees, las voces que permites que te acompañen en el desayuno. Estás invitando a tu mesa a hombres y mujeres que quizás nunca estrecharon tu mano, pero que sembraron en ti ideas que valen mucho más que todo el oro físico del mundo. Con el tiempo, tú mismo te conviertes en ese mentor para otros. ¿Sabes lo que tuve que hacer yo mismo durante mis años de investigación? Tuve que tomar una decisión radical. Corté el ruido de raíz, el ruido de las quejas constantes, del miedo paralizante, de la gente que siempre dice no se puede. Me rodeé de pensamientos grandes y nobles, y te confieso que al principio eso significó quedarme solo muchas veces, pero esa soledad no fue un castigo, fue un regalo divino. Porque fue en ese silencio absoluto donde pude escuchar mi verdadera voz, esa voz interior que me susurraba: Napoleón, tú no naciste para repetir la historia de nadie más. Tú estás aquí para escribir la tuya propia. Y eso es lo que le digo a nuestros oyentes hoy con total convicción. Haz lo mismo. Rodéate de grandeza, aunque al principio esa grandeza solo habite en los estantes de tu biblioteca. Rodéate de ideas que te desafíen, aunque te incomoden el ego. Rodéate de personas que te eleven, aunque eso signifique alejarte de viejas amistades que te anclan al fondo. Tu entorno no solo predice tu estado de ánimo, predice tu cuenta bancaria, tu libertad y tu destino final. Ahora, observa la impaciencia del mundo moderno. La gran mayoría quiere resultados instantáneos. Lo quieren hoy, esta misma semana. Si pudieran plantar una semilla y ver un roble crecer en 5 segundos, lo harían sin dudar. Pero la riqueza, la verdadera riqueza sólida y duradera, no se cocina en un microondas, Earl, se prepara a fuego lento. Por eso fracasan tantos hombres y mujeres talentosos, porque piensan y actúan como si fueran a vivir solo hasta el próximo viernes. Observa a quien ha construido un imperio financiero, una carrera sólida, una vida con un propósito definido. ¿Sabes qué tienen en común? No es el talento innato, no es la suerte, no son los contactos. Es la visión. Mientras otros solo ven las facturas del mes que viene, ellos ven a 5, 10 o 20 años en el futuro. Mientras algunos buscan desesperadamente el siguiente sueldo para gastarlo, ellos diseñan su independencia. Mientras unos esperan un aumento, ellos siembran activos. La diferencia radical no está en el dinero que tienen hoy en el bolsillo, está en cómo piensan, en cómo valoran el tiempo y sobre todo en cómo cultivan la paciencia activa. La paciencia no es pasividad, no es esperar de brazos cruzados a que la suerte te sonría. Es trabajar con fe inquebrantable, haciendo hoy lo que tu yo del mañana agradecerá profundamente. Vivimos en un mundo que te ofrece 1000 formas de distracción, 1000 maneras de gastar dinero antes de ganarlo, 1000 voces que te gritan: disfruta ahora, el futuro no está garantizado. Y es cierto, no lo está. Pero ¿sabes qué más tampoco está garantizado?
tu tranquilidad, tu libertad y tu paz mental en la vejez. Esas no se compran a última hora. Se construyen con decisiones silenciosas, con pequeños sacrificios, con una mentalidad que entiende que cada moneda ahorrada, cada hora dedicada a aprender, cada inversión bien pensada es una semilla en tu jardín del mañana. Yo aprendí, a veces con dolor, que el dinero no crece por azar. Crece cuando lo cuidas, como un agricultor cuida su tierra, con paciencia, con visión, con amor. Y un día, cuando los demás aún se quejan del clima económico, tú estás cosechando los frutos de tu previsión. Por eso les digo, piensen en años, no en días. Actúen como si el futuro dependiera enteramente de ustedes, porque de hecho así es. Y no teman al fracaso, teman a no intentarlo. Ver cómo el dinero se esfuma, cómo un plan se desmorona, cómo te conviertes momentáneamente en eso que juraste evitar. ¿Te ha pasado? A mí sí, y varias veces. Pero el fracaso financiero no es una señal de que lo estás haciendo mal, es una confirmación de que estás jugando el juego de la vida. Te lo digo así de claro. Quien no ha fracasado jamás es porque jamás ha apostado de verdad por sí mismo. Mi peor error fue creer que perder era un final, sentirme menos por no haber alcanzado una meta a tiempo, medirme por mi saldo bancario y no por mi capacidad de aprender. Pensar que un revés económico definía mi valor como ser humano, pero llegó un momento, un instante de claridad en que mi mente hizo clic. Entendí que el fracaso es simplemente el precio que se paga por crecer y que si estás dispuesto a atravesarlo, a mirarlo de frente sin esconderte, estás más cerca del éxito de lo que imaginas. Visualízalo así. El fracaso es como un instructor duro. No te felicita, no te abraza, no te da medallas, pero te pule, te moldea, te enseña a hacer mejores preguntas, te obliga a revisar tus creencias y a ajustar tus prioridades, a dejar de culpar a las circunstancias y empezar a construir. Si perdiste dinero, aprende cómo sucedió. Te endeudaste, conoce el origen de la herida. Te engañaron, desarrolla criterio. ¿No te alcanza lo que ganas? Deja de vender tu tiempo y empieza a multiplicar tu valor. La única forma de fracasar verdaderamente es no aprender nada de la caída. Yo no estaría aquí compartiendo estos principios contigo si no me hubiera roto por dentro en algún momento, y no solo económicamente, sino emocionalmente, porque la falta de dinero duele y agota. Pero fue ahí, en medio de la dificultad, donde encontré mi propósito: convertir mis errores en escalones, mi caída en impulso y mi ignorancia en sabiduría. Y tú, que nos escuchas, puedes hacer exactamente lo mismo. Exactamente, Napoleón. Y quiero tomar esa idea y colocarla bajo una luz muy específica para nuestro oyente. Si en este momento estás atravesando un invierno económico, si las cuentas se acumulan y la esperanza parece adelgazar, te pido que hagas algo contraintuitivo. No te castigues, no te rindas. Detente y observa esa situación. Escúchala. Porque a menudo es en esa oscuridad, en ese silencio forzado por la necesidad, donde surge una voz interior. Si sabes escucharla, esa voz te dirá lo que nadie más se atreve a decirte. Este no es tu final, es tu punto de partida. Hay una verdad universal, una premisa que he repetido a lo largo de los años y que nunca dejará de ser cierta. El dinero no se persigue, se atrae. Y esto, amigos míos, no es poesía filosófica, es una ley tan inmutable como la gravedad. El problema radica en que, cuando alguien corre desesperadamente tras el dinero tiende a huir, escurridizo como el mercurio. Pero cuando esa misma persona deja de perseguir y se concentra en convertirse en una fuente inagotable de valor, el dinero llega inevitablemente. Lamentablemente, nuestro sistema nos educó al revés. Nos enseñaron a buscar trabajo, no a crear soluciones. Nos dijeron que estudiáramos para obtener un salario, no para volvernos indispensables. Pero yo te pregunto hoy, ¿quién gana más en este mundo? ¿Aquel que hace lo que todos hacen o aquel que aporta lo que pocos saben dar? No importa si eres panadero, arquitecto, escritor, jardinero o programador. La etiqueta del oficio es irrelevante. Lo que importa es la excelencia con la que operas. Si cada semana mejoras un poco más, si resuelves los problemas que otros evitan por pereza o miedo, si aportas algo por lo que tú mismo pagarías con gusto, entonces estás generando valor real. Y el valor, Napoleón, no depende de la economía nacional, ni de tu jefe, ni del mercado de valores. Depende enteramente de ti.
Depende de las preguntas difíciles que estés dispuesto a hacerte. ¿Qué sé yo que pocos saben? ¿Qué problema puedo resolver que otros ni siquiera ven? Cuando yo cambié mi enfoque de querer ganar más dinero a querer ser una persona más valiosa, todo mi mundo cambió. Dejas de mendigar oportunidades y empiezas a provocarlas. Ahora bien, sé lo que muchos están pensando al escuchar esto. Pensarán, suena maravilloso, Earl, pero yo no tengo habilidades especiales, no tengo capital para invertir, no tengo títulos universitarios. Permíteme detenerte ahí, porque yo también estuve en ese lugar, mirando al vacío con los bolsillos vacíos. Déjame decirte algo con total claridad. No necesitas ser extraordinario para empezar. Solo necesitas tener el coraje de empezar con lo que tienes. El valor no es una herencia ni un don divino. Es una decisión, una elección diaria de construir una versión de ti mismo que no reconocerás dentro de un año. Empieza donde estás. ¿Sabes escuchar? Aprende a comunicar. ¿Te gusta leer? Convierte ese conocimiento en soluciones prácticas para otros. ¿Sabes reparar cosas? Arregla lo que otros dan por perdido. Yo comencé mi carrera escribiendo frases sueltas en papeles de desecho, grabando ideas en un micrófono barato, observando lo que la mayoría ignoraba. Me repetía una sola cosa: si hoy soy constante, mañana seré valioso. Y ese mañana llegó, como llega siempre para quien no se rinde. Tienes una hora libre al día, dedícala a construirte. Tienes acceso a mentores, a libros, a ideas. Tienes ganas, lo cual ya es más de lo que tiene el 90% de la población. El verdadero valor se forja en el silencio, cuando nadie te aplaude, cuando dudas si servirá de algo, pero un día te vuelves bueno, luego excelente, después único. Y entonces el dinero aparece, no como un milagro, sino como la consecuencia natural de tus actos, porque el mundo siempre está dispuesto a pagar generosamente a quien se atreve a volverse valioso. Sin embargo, hay una trampa, una red invisible que puede detenerte antes de empezar, y tiene que ver con las personas que te rodean. Tienes toda la razón, Earl. Y aquí es donde la mayoría de las personas fallan, no por falta de capacidad, sino por falta de protección mental. Hablamos de la sugestión ambiental. Es una ley psicológica tan real como la gravedad. Te conviertes en parte de lo que te rodea. Si nadas en un río de aguas turbias, saldrás sucio, sin importar cuán limpias sean tus intenciones. Las ideas que consumes, Earl, son el alimento de tu mente subconsciente. Si aquellos con los que partes el pan, aquellos con los que compartes tu tiempo, ven el dinero como algo sucio, peligroso o inalcanzable, ¿cómo, pregunto yo, esperas verlo tú como algo natural, limpio y alcanzable? Es imposible sembrar orquídeas en un terreno infestado de malas hierbas y esperar que florezcan sin antes limpiar el suelo. Cuando descubrí este principio en mi análisis de más de 500 hombres exitosos, entendí que debía cambiar radicalmente mis alianzas. Apagué el ruido Earl, silencié esas voces, ya fueran de la radio, de la prensa o de vecinos bien intencionados pero ignorantes, que solo traían miedo y limitación. Puse distancia física y emocional con quien no quería crecer. Comencé a rodearme de gigantes. Y hoy en día, con la tecnología que tenemos, uno puede rodearse virtualmente de las mentes más brillantes de la historia. Puedes cenar con Emerson, debatir con Ford y filosofar con Sócrates si eliges los libros y los audios correctos. Esa es la verdadera alianza de la mente maestra. Y déjame decirte algo, amigo mío. Ese cambio de compañía transformó mi vida más que cualquier cheque que haya recibido, porque la riqueza comienza como un estado mental, pero solo florece en el terreno fértil donde la cultivas. Si tu terreno mental está lleno de la maleza del cinismo de otros, por más que siembres semillas de deseo, nunca verás frutos. Por tanto, te lo digo con la severidad de un maestro que quiere verte ganar. Revisa tu entorno. No lo hagas por juicio moral, hazlo por responsabilidad personal hacia tu propio destino. Rodéate de ideas que te eleven, de personas que te reten a ser más, de ejemplos que te inspiren a la grandeza. No estás obligado, bajo ninguna ley divina ni humana, a quedarte donde estás, pero sí eres totalmente responsable de elegir hacia dónde vas. A veces, Earl, el primer paso, el secreto para volverse rico, es simplemente tener el coraje de cambiar de mesa, de cambiar de conversación y de cambiar de compañía. Es una verdad profunda, Napoleón. Y sé que mientras nuestros oyentes escuchan esto, muchos asienten con la cabeza, pero una pequeña voz en su interior tiembla. Ya lo has escuchado todo antes. Has escuchado que el dinero es un reflejo de tu mente,
que el valor se construye desde adentro, que tu entorno puede impulsarte o hundirte, y que tú, y solamente tú, tienes el timón de tu destino financiero. Pero sé que en este preciso momento, algo en ti duda. Sientes la emoción de lo posible, sí, pero también sientes el peso gravitacional de las cadenas viejas. Esas cadenas oxidadas que te susurran al oído en la oscuridad de la noche, y si no puedes, y si fracasas otra vez, y si todo esto es bonito en teoría pero no es para ti, escucha bien lo que voy a decirte ahora. Esa voz que te habla no eres tú. Esa voz es el eco fantasma de años de condicionamiento negativo, de comparaciones injustas que te hicieron en la escuela o en casa, de fracasos mal digeridos que arrastras como un saco de piedras. Y hoy, justo hoy, en este momento que compartimos, es el instante perfecto para dejar ese saco en el suelo y caminar ligero. Porque hay algo dentro de ti, sí, dentro de ti que me escuchas, que aún no ha sido revelado al mundo. Una fuerza latente que no se ve en tus títulos académicos, ni en el saldo actual de tus cuentas bancarias, ni en los aplausos que has recibido o dejado de recibir. Es la capacidad divina de decidir, de elegir quién quieres ser de ahora en adelante. No importa si tienes 18 años o 60, no importa si hoy estás endeudado hasta el cuello, si te sientes solo o cansado. Tu situación actual no define tu valor. Tu situación actual es simplemente el punto de partida desde donde vas a comenzar a construir tu monumento. Te pagan por tu tiempo, cierto, pero empieza a convertir ese tiempo en valor, en servicio, en excelencia. Si te pagan poco, transforma esa frustración en un motor de combustión interna que te impulse a aprender más, a dar más. Si sientes que no tienes oportunidades, entonces, por Dios, crea una. Recuerda esto. Todo lo que ves a tu alrededor, desde el edificio más alto hasta la bombilla más pequeña, alguna vez no existía. Era solo un sueño en la mente de alguien. Alguien lo soñó, alguien lo construyó, alguien se atrevió a pesar del miedo, y ahora te toca a ti. No necesitas tener todo el mapa claro, solo necesitas dar un paso. 1 hora diaria de estudio, un compromiso contigo mismo que no traiciones, porque cada pequeño acto de disciplina es un ladrillo en el castillo de tu nueva libertad. Y no estás solo. Millones han recorrido este camino antes que tú, saliendo de la nada para alcanzarlo todo. La riqueza que buscas no está allá afuera, no está en el jefe que te pagará más, ni en el gobierno, ni en la lotería. Está dentro de ti. Como decía Russell Conwell en Acres de Diamantes, tu fortuna está en tu propio patio trasero, si tienes los ojos para verla. Tú no estás hecho para simplemente sobrevivir, pagando facturas hasta morir. Estás hecho para crear, para expandir, para dejar una huella imborrable. No eres un engranaje del sistema. Eres una mente pensante con poder creativo infinito. Ofrece valor, construye con pasión, sirve con dignidad, y la abundancia te seguirá como la noche sigue al día. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Gracias por haber llegado hasta aquí con nosotros. Si este mensaje encendió esa chispa, no la dejes morir, compártela. Suscríbete a esta filosofía de vida, activa tu mente para recibir lo mejor, porque aquí seguiremos compartiendo las herramientas para que no solo ganes más, sino que vivas mejor. Y ese, amigo mío, es el verdadero significado de ser rico.